Los de SDRWBY, tercer capítulo. Los equipos en el primer día ya tenían problemas en la academia, pero gracias a la peli naranja, se salvaron del castigo. El profesor Ozpin ya estaba interesado en los cazadores anónimos, oficina del director. El profesor se encontraba conversando con los 8 jóvenes de lo sucedido y el equipo que los ayudaron. En ese mismo instante llegó la buenota, para dar el informe al director. Glinda, entró e informa, todo listo, en 1 hora tendremos los resultados de ADN, la muestra del colmillo está confirmado, pertenece a un drake con la magia de hielo y de acuerdo con lo que contó Nora, su historia es verdad. Determinando que no hay necesidad de que tengan un castigo injusto, no sabía que ya no lo tenían. Ozpin, escucho la información que dio la pelirrubia, le agradece. También le comento que ya no había necesidad del castigo o ir al lugar, pero si necesita contactar con esos cazadores. Dirigió su mirada a los jóvenes y les dice, podrían mantenerlo en secreto a como ellos dijeron, solo informar a sus familiares y que de igual manera que no lo divulguen, actúen normal con los demás estudiantes, esperaremos que esos anónimos aparezcan con la información. Terminó de dar las indicaciones y ordenó que se retiren a descansar. Ambos equipos asintieron a la orden del peliblanco y se retiraron a sus dormitorios. En el camino a sus cuartos iban conversando o más bien cuestionando a la peli naranja y la pelirroja. Ruby se movió a un lado de Nora y le pregunta, ¿podrías decirnos cómo es y cómo se llama ese tipo de luz? También de qué hablaron con él, porque tardaron mucho en su plática. Cuestionó a la peli naranja, ya que sabía que la pelirroja no le diría nada. Nora le dio una mirada pícara y le dice, lo siento mucho pero no puedo decirte nada, porque es un secreto entre nosotros 3, pero lo único que te diré es que no será la única vez que los encontremos. Le guiñó el ojo y vio a las demás féminas. A un lado de ellas lo mismo pasaba con Jaune, que le iba haciendo las mismas preguntas a Pirra. Blake caminaba un poco más atrás de los demás mientras pensaba, espero que puedas encontrar a mi compañero Adam para que también los demás sepan de la situación, pero prefiero que esté en contacto con mis padres para que todo sea más rápido. Salió a su realidad, ya que su compañera le estaba hablando. Jan le había hablado y como la vio distraída la movió, le volvió a decir, ¿qué fue eso que le diste al chico oscuro?, ya que vio que sacó algo de su bolsillo. Intrigada por el comportamiento que tenía desde que aparecieron los Semi-Dragon. Blake, después que fue sacada de sus pensamientos, le responde, le di un pendiente mío para que se lo entregue a mis padres. No quiso decirle que era para su ex compañero Adam. Los estudiantes llegaron a sus dormitorios, se despiden, cada equipo se metió a dormir sin ordenar sus literas, debido al cansancio del día de clases. Al día siguiente a la peli blanca se le durmió el gallo, siendo irrumpida de sus placenteros sueños por la Caperucita. Ruby, arriba dormilona, que ya son las 9 de la mañana, tenemos muchas cosas que hacer, como ordenar nuestras cosas. Actuando como una estudiante normal. Esta parte fue donde todo queda excelente, excepto por sus camas que parecían estar peleando XD. Poniéndose en manos a la obra arreglaron el pequeño inconveniente, todo bien hasta que surgió la palabra que a todos nos aterroriza. Las clases. Caperucita se puso a llorar mientras tenía un libro. ¿Veis? Le llegó un clic y dice. Espera un segundo, dijiste que ya son las 9 a.m. ¿Eso significa que llegaremos tarde el primer día? Salió como alma que lleva el chamuco. Gritando llegaremos tarde a clases, cuarto de enfrente. El otro grupo salió a ver qué sucedía, espiando a sus vecinos de enfrente. Jaune, Nora, Pirra y Ren, vieron salir corriendo a la peli blanca escuchando lo que decía. Ruby, le cayó el 20 y dice, Oli. Crap, hora de clases. Salió corriendo tras Base, siendo seguida por Blake y su hermana. Jaune, haciendo memoria dice, las clases. La puta madre, ya es tarde. Intentó incorporarse siendo aplastado por el trío. Ambos grupos corrieron a toda prisa al salón,
en el camino fueron observados por una sexy bruja y el director. La sexy, se les quedó mirando a los 8 estudiantes y vio su reloj, pero no dijo nada. Ya que sabía era normal que estuvieran cansados tras lo ocurrido anteriormente. Ozpin, vio a los muchachos, dio un trago a su café y dice, al parecer estaban agotados, es razonable, ¿no lo cree, señorita Glinda? Decía y volvió a dar otro trago. Glinda, se compone sus gafas y le responde, tiene razón, los futuros cazadores este año no les será nada fácil, en realidad para todos nosotros no será nada fácil, piensa invitarlos al instituto a como sugirió anoche. Cuestiona con seriedad al peliblanco. Ozpin, volvió a dar un sorbo, suspiró y dijo, claro que sí, entre más pronto posible que esos cazadores se comuniquen con el equipo A y B, o vengan a la academia a informar, los invitaremos a quedarse. Respondió serio ya que tenía un mal presentimiento, en el salón. Dentro del aula el profe dando su explicación sobre los Grimms, a sus alumnos. El grupo A, poniendo atención Blake, Ian, la zurda peliblanca haciendo apuntes y Caperucita casualmente se tomaba un coyotito, un pestañazo, siendo interrumpida por el profesor. Ruby, como una buena niña, empezó a dibujar al profe, mostrando su talento a sus compañeros. ¿Veis? Vio el dibujo y se notaba que le ganaba la risa. ¿Quieres matarme de risa, pequeña Bratz? Jan, moría de risa pero no quiso reír fuerte, aún así fue lo suficiente para ser escuchada. Sam Bigotes, alcanzó a escuchar y se aclara la garganta indicando, Sata Apfaka, prosiguió su explicación sobre los Beowulf, Ursa, King Taijitu, Death Stalkers, Nevermore y finaliza con los Boarbatusk. Dando una cátedra verbal a los estudiantes. Sin embargo, al parecer a 2 estudiantes o algunos le importaba un cacahuate tremendo testamento verbal. Ruby, empezó a dibujar unos semidragones, para estudiar estrategias por si tienen futuros encuentros, tomando en cuenta sus ojos y el hocico de las criaturas. Ignorando todo a su alrededor. ¿Veis? Al darse cuenta que había dibujado también hizo su propio dibujo para hacer sus propios análisis, también ignoró al profe, se quedó pensando, en los desconocidos recordando que dijeron que no tenían scrolls, sabía que en una de sus maletas tenía 2 de repuesto, decide dárselos cuando los vea, para comunicarse, continuó con sus deducciones. Se quedó pensando en aquel de bufanda. Jan y Blake, se dieron cuenta de lo que estaban haciendo la peliblanca y Caperucita, así que también siguieron el ejemplo, prestando atención y analizando a los semidragones. Mientras tanto algo similar sucedía con los integrantes del equipo B. La pelinaranja y la pelirroja, les pasaron algunos apuntes a sus compañeros greñudo y pelirrubio. Nora, le pregunta en voz baja a la pelirroja, oye, si tienes lo suficiente porque yo me voy a quedar muy apretada esta semana. Cuestiona a su compañera y escurrían unas cuantas lágrimas de que no podrá comprar aperitivos. Pirra, le escurría una gota de sudor por el comportamiento de la pelinaranja y le dice, anda, anímate ya que a cambio, ellos nos ayudarán y enseñarán a cómo enfrentar a esas cosas. Tranquilizaba a su amiga golosa. Nora, se tranquilizó y le dice, si recuerdas en dónde tendríamos que verlos para darles las cosas. Por cierto, si podrías conseguir los scrolls o le decimos a Beis que nos ayude a conseguir unos. Cuestiona y le sugiere a la pelirroja. Sam Bigotes, terminó su gran cátedra de información e historia y pide a un voluntario para hacer una pequeña demostración, se fijó que nadie había levantado la mano y vio que 8 estudiantes estaban centrados en sus notas. Espero un momento por si acaso alguien. Decía yo. Ninguno de los alumnos dijo nada o hicieron caso a la petición. Sam Bigotes, vio que nadie quiso hacerlo y dice, bueno, al parecer tendré que seleccionar uno para hacer la demostración, señorita Belladonna. ¿Nos haría el favor de pasar al frente para tener un pequeño enfrentamiento con un Boarbatusk? Decía y se posicionó a un lado de una jaula. Blake, estaba concentrada en sus análisis,
en su familia hasta que escuchó su nombre para hacer una demostración. Se levantó y fue a su lugar para enfrentar al Grimm. Jan, Base y Ruby dejaron lo que estaban haciendo, dieron ánimos a su compañera y prestaron atención. Sam Bigotes vio a la Oji Ámbar y le dice, estés o no estés lista. Abrió la jaula sin previo aviso, dando a entender que en la intemperie ningún Grimm le dará la oportunidad de sacar su arma, demostración de habilidades. El jabalí salió corriendo para embestir con sus colmillos a la persona que tenía a su paso. Blake sacó su arma de Gambles Round, dio un salto y en el aire desenfunda la katana, dando unas estocadas al Grimm por el lomo. Cae en una rodilla, usando la forma de pistola dio unos disparos en la cabeza al jabalí. Barbatusk dio un chillido al recibir las estocadas en su lomo, no se inmutó a los disparos en la cabeza por su dura coraza, volvió a embestir a la pelinegra. Blake se hizo a un lado, tiró el arma en forma de látigo y rápido dio un jalón cortando por la panza al jabalí. Se dio cuenta que los ataques en la parte oscura tenían más efecto que en las partes óseas. Sam Bigotes se fijó en los movimientos de la chica y exclamó, vaya, eso me agrada. Siguió mirando con atención. Barbatusk se recupera del corte, da un salto y empezó a girar para embestir a su víctima. Blake volvió a esquivar, enfundó su katana y se fue tras el jabalí. Al ver lo que dejó de girar, utiliza su arma como hacha para cortarle la cabeza al Grimm. Dando por finalizada la demostración, y se dirigió a su asiento. Sam Bigotes empezó a elogiar a la Oji Ámbar por la impecable muestra de pelea, diciendo que esa es la actitud de un verdadero cazador, que debe ir planeando sus estrategias en medio de un combate. Dando por finalizada la clase, el trío de féminas elogiaron a su amiga saliendo del aula, siendo seguidas por el equipo B, los pasillos. Ambos grupos en los pasillos se encontraron con el director, lo saludaron. Ozpin regresó el saludo a los estudiantes y les pregunta, ¿cómo estuvo su primer día? Dio un sorbo a su café. Los grupos A y B le respondieron al unísono, todo bien salvo que debido al cansancio de ayer, llegamos casi a tiempo. Decían un poco apenados por la situación. Ozpin les dice, tranquilos, tranquilos, es razonable, y al menos cumplieron con asistir, ya que la señorita Glinda les mandó un aviso a los profesores. Que posiblemente ustedes no pudieran asistir. Les comento a los jóvenes. Ambos grupos se sorprendieron ya que creían que no daría esa contemplación y serían más estrictos. Ozpin vio sus reacciones y dice, bueno, cambiando de tema, me gustaría pedirles, que si vuelven a ver a ese equipo, antes que vengan a dar su informe, les pidan venir a formar parte de la academia, también darles un scroll para localizarlos en caso de emergencias. Decía con seriedad ya que había hecho una larga investigación con la pelirrubia. Ruby le responde, la verdad no sabemos si podamos verlos ya que a como lo dijeron los que parecen ser líderes irían en busca del nido o nidales de esas criaturas. Decía algo pensativa en ellos pero más en la que la hizo enojar. Pirra empezó a hacer memoria de lo que Steam había dicho y les dice, hasta donde recuerdo uno de ellos mencionó que antes de iniciar su búsqueda comprarían algo de provisiones en la ciudad más cerca del bosque Esmeralda. Llamando la atención de los presentes. Nora se le quedó mirando ya que sabía bien de lo que hablaba la pelirroja, recordando que les habían pedido prestado un poco de dinero y se tenían que verse al siguiente día. Vio de reojo a las peliblanca y Caperucita. Ozpin escuchó lo que había dicho la pelirroja y le dice, en ese caso le diré a Linda, que los acompañe y de paso que les lleve unos scrolls, para que nos podamos comunicar. Terminó de hablar con los estudiantes y se retiró a su oficina. Los estudiantes también se retiraron a sus habitaciones, hicieron sus deberes, cuarto A. Base se puso a buscar sus otros dos dispositivos por si acaso, revisó si funcionaban, cuando terminó de ver si aún servían los guardó bajo su almohada. Para tenerlos a la mano. Ruby la había estado viendo y le pregunta, ¿para qué necesitas esos dispositivos?
Me parece haberte visto uno más nuevo que esos, no me digas que piensas dárselo a ellos. Cuestiona algo intrigada a la peli blanca. ¿Veis? Se sorprendió. Porque creía que ya dormía su compañera y le dice, si desde aquel día recordé que tengo estos dispositivos de sobra y pensaba dárselo a tu no quise decir tu amigo de hierro y al de bufanda. Por poco y le decía a tu novio pero alcanzo a reaccionar cambio la frase. Ruby, arqueo la ceja al escuchar lo que estaba por decir la peli blanca y le contesta, esa es una buena idea de esa manera podremos saber dónde están. Pero entonces ¿qué pasará si la profesora Glinda lleva los scrolls que mencionó el director? No se dio cuenta de lo que diría la chica. Ambas se durmieron para ir al día siguiente a clases y después ir a ver a los cazadores anónimos, en otro lugar. El día que se despidieron de los estudiantes, más tarde en una cueva se podía ver a 4 individuos conversando, sobre ir a ver al conocido de Blake. Rogue estaba mirando el pendiente o arete de la hoja ámbar y les contó eso que le dijo en secreto, vio al pelirrosa y le dice, oye Natsu tengo una duda, ¿por qué elegiste cuidar a la chica de Yellow Beige? Discretamente olfateaba el arete de Blake. Natsu dio un mordisco a una pierna de un animal que habían cazado y le responde, la verdad como todos sabemos su información de ellas, me dio por cuidarla porque somos de elementos opuestos. Además usa varios dusts, algo similar a mí con los modos que tengo, no sé pero me parece interesante y tengo curiosidad en cómo sería una relación con ella. Decía y seguía comiendo su presa. No se percató que la palabra que había usado daba a entender 2 significados. Gagel, al escuchar lo que dijo su compañero de gremio se empezó a reír y le dice, nunca creí o esperaba ver al famoso Salamander decir esas cosas. Vio a los de Sabertoo y les pregunta, Steam ¿por qué elegiste a Ian? Rogue ¿cuál fue tu motivo de elegir a Blake? Intrigado porque le dejaron a la enana Caperucita. El pelirrosa, puso atención a sus respuestas de los dragones gemelos. Steam, se rascaba la barbilla y le dice, en realidad su estilo me gusta, es linda, fuerte y no parece ser una chica muy complicada, siento que haremos un buen dúo. Le comento el motivo por el cual eligió a la pelirrubia. Rogue estaba mirando el arete de la hoja ámbar y le responde, creo que al ver la información sobre el equipo de ellas desde el principio que veis sus respectivas actividades, como decirlo me atrajo sin importar que sea una chica fauna. En cierto sentido siento que somos iguales eso sin mencionar su dust. Terminó de darle su opinión sobre Blake, con una sonrisa. Natsu se empezó a reír y le dice al greñudo, oye ojalá te quieres escuchar porque te dejamos a Caperucita, o ya debiste haberlo deducido. Burlándose del DS de hierro. Steam dio un sorbo de su café y le dice al DS, supongo que como dice Flamitas ya sabes por qué te elegimos de líder. Mostrando sus colmillos ya que sabía los motivos del pelirrosa. Rogue los interrumpió diciendo, hey chicos necesito ir a un lado a buscar a un tal Adam, para que les avise a los demás faunos, y ponerlos en alerta sobre esas lagartijas, y si no saben serán un blanco fácil. Se levantó para irse a buscarlo. El trío lo vieron diciéndole, que está bien nosotros iremos en diferentes direcciones para buscar de dónde provienen, o si se encuentran otro grupo de esas lagartijas y necesitan ayuda no olviden dar un rugido para mostrar sus ubicaciones. Los 4 Slayers acordaron verse en el mismo lugar al atardecer o en la noche, y cada uno de ellos se fueron por su lado, cerca de la ciudad. En el bosque se veía caminar a paso rápido al Slayer de sombras con dirección a cierto lugar que le indicó la hermosa Fauno. Rogue, después de caminar por más de una hora decide utilizar su magia de sombras para desplazarse más rápido entre las sombras del bosque. Al cabo de 3 horas llegó a las afueras de lo que parecía ser una bodega abandonada, era el mismo lugar que describió la hoja ámbar. Rogue empezó a caminar a donde estaba la cortina de la bodega para abrirla, se detuvo y le pregunta a la nada, si sabes que dispararle por la espalda a alguien es de cobardes. No sé quién eres pero vengo a buscar al camarada de la señorita Blake.
Escuchando sus movimientos sí era capaz de dispararle a traición. Adam, sin dejar de apuntarle al desconocido le dice, puede que tengas razones de cobardes atacar por la espalda, pero si sabes que las personas cambian. Y con respecto a que te envió My Darling, ¿se puede saber qué trama ahora? Se puso el arma en el hombro y caminó en dirección al pelinegro. Rogué, al escuchar cómo llamo a la Oji Ámbar, se pone serio, le mostró el arete y empezó a contarle todo lo que ocurrió en el bosque Esmeralda y que fuera a estar en la casa de los padres de la chica. Seguía con la misma expresión. Adam, al principio creía que era una broma, pero al verlo tan serio le responde, te agradezco por la información y me iré a buscar a sus padres. Cuando la veas dile que estaré con ellos y de igual manera conseguiré un scroll para avisarle. Le agradece al pelinegro y se retira. Ambos se vieron por unos segundos antes de irse por su lado. El Slayer de Sabertoo no le había hecho nada de gracia que llamase a la Oji Ámbar. Por la palabra My Darling, esa frase por cómo se dirigió con ella el pelirrojo, acantilado Beacon. Rogue volvió a hacer el mismo procedimiento para regresar a la cueva donde se verían con los demás Slayers, se dio cuenta que fue el primero en regresar y se puso a hacer la cena para cuando lleguen los demás. Terminó de prepararla, comió y se recostó a meditar. Al cabo de unos minutos, llegó el pelirrosa que regresó de la zona que fue a buscar indicios. Natsu, al entrar en la cueva le llegó el aroma de la comida y le dice, ¿qué tal te fue en tu encargo de encontrar al camarada de Blake? Se acercó a agarrar un trozo de carne. Rogue, sumido en sus pensamientos, abrió los ojos, vio al pelirrosa y le responde, pues sí lo encontré, le entregué el aviso y todo lo demás, pero el tipo me cayó mal, por cierto. ¿Y a ti cómo te fue en la búsqueda? Lo decía y tenía expresión de pocos amigos, y cuestiona al DS de fuego. Natsu, escucho el tono de voz del pelinegro, extrañado de su comportamiento y le contesta, de hecho recorrí gran parte del bosque y me subí a los árboles más altos para rastrear sus aromas pero no encontré nada. Le comento al mago de Sabertoo. Ambos voltearon a ver que venían discutiendo el greñudo y el pelirrubio, cada uno traían cargando una lanza que atravesaba a un gran pescado. Natsu y Rogue se les quedaron mirando que discutían por nada de importancia. Natsu encendió llamas para asar los peces cuidando de no pasarse y carbonizarlos. Mientras conversaban de sus recorridos sin poder encontrar rastro. Cuando el pelirrosa vio que estaban listos les dijo al trío que ya era momento de que el DS de hierro los cortara en partes iguales. Gagel los cortó en presas grandes y se pusieron a comer. Stin les recordó diciendo que tenían que ir a ver a Pirra y Nora, para que les den un poco de feria, también unos scrolls para comunicarse entre ellos, y les pregunta, ¿tendremos que ir los 4 o solo iremos 2 a Vale? Cuestiona al grupo. El trío se quedaron mirando mientras meditaban qué hacer. Después de pensarlo dijeron, iremos los 4 a hacer un recorrido hasta el mediodía y de ahí nos vamos a verlas para saludarlas. Se acostaron a dormir en el suelo, olvidando que junto a ellos estaba una mochila, que llegó junto con los 4 y ni siquiera se habían molestado en ver qué contenía. De madrugada los 4 se levantaron para hacer el recorrido por el acantilado, que era el lugar que le correspondía ver al pelinegro de Sabertoo. Los Slayers recorrieron gran parte del lugar sin tener el rastro de los semidragones, hasta que por fin se llegó el mediodía para ir a Vale, donde se tendrían que encontrar con la pelirroja y la pelinaranja. Pirra, Nikos y Nora Valkyrie. Natsu, Gagel y Rogue recordaron que son la pelinaranja y pelirroja, que habían hecho la prueba que el pelirrubio les había puesto que hicieran. Al ver a Pirra les hizo recordar a cierta maga de Rearme, con la única diferencia que esta es una chica más comprensiva y sociable. Gagel, Stin y Rogue, al ver con atención a Nora, que aparenta ser una versión femenina de cierto DS de pelo rosado, ya que tiene 2 personalidades entre sus amigos y cambia en combate. Los 4 se dirigieron con destino a Vale, para ver ambas jóvenes al lugar donde habían dicho que se encontrarían, Academia Beacon. En el cuarto del equipo B,
Se podía ver a dos féminas, una pelirroja y una pelinaranja, que hablaban de algunas cosas. Nora contaba unos cuantos billetes y le dice, oye, ¿no piensas contar si te hace falta para completar la cantidad que le vamos a prestar a Steen y sus amigos? Tenía unas golosinas comiendo cuando le hablaba a la pelirroja. Pirra revisaba los dos scroll que había comprado, se queda con ojitos de puntitos y le dice, no te entendí, puedes comer lo que tienes y me lo puedes repetir. Le decía a su compañera porque no le había entendido. Nora se comió lo que tenía y le volvió a repetir lo mismo, se quedó mirando y le dice, oye, esos dispositivos son nuevos, creo que no hará falta que pongas tu parte ya que te habrás gastado una fortuna. No quería dejarla poner casi todo. Pirra se sorprendió un poco y le responde, no te preocupes, de igual manera pondré mi parte del dinero, además no tengo inconveniente con darle estos scrolls. Sonriendo le dio un dispositivo y le dice, ya es hora de irnos para vernos con ellos. Fin del capítulo. Al parecer los equipos A y B lograron zafarse del castigo. Ozpin pretende reclutar a los cazadores anónimos, por las habilidades que habían mencionado Jan y Blake. Pirra y Nora se alistan para su encuentro con los cazadores. Hasta aquí dejo esta parte del capítulo, de